Bien, el tema que quiero compartirles este día es un tema muy interesante y para iniciar sobre lo que quiero compartirles, vamos a leer, hermano, en el libro de Isaías capítulo 5, Isaías capítulo número 5 y verso número 13. Isaías capítulo número 5, Isaías capítulo número 5, verso número 13. Posteriormente vamos a leer también Segunda de Corintios capítulo número 10, verso 3 al 5. Isaías capítulo 5, verso número 13. Cuando usted lo haya encontrado, puede decir amén. Amén. Muy bien. Isaías capítulo 5, verso 13 dice de la manera siguiente: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Hasta ahí. La palabra de Dios, hermano, habla de algo, de muchas cosas que al pueblo o al cristiano lo puede hacer de fallecer. Una de esas cosas, una de tantas cosas, es la falta del conocimiento. La palabra conocimiento acá es una palabra que se refiere a la ciencia del Dios Todopoderoso. Es decir, en otras palabras, al conocimiento que la Biblia nos entrega a nosotros de Dios, es un elemento muy importante que tanto el pueblo como el cristiano debe, ese debe es como una obligación, debe de mantenerlo activo, porque ante la ausencia del conocimiento o ante la escasez del conocimiento de la palabra de Dios, traerá a la vida, hermano, situaciones muy desastrosas. Recordemos que uno de los cuando el Señor habló acerca de la parábola del sembrador, habló de una semilla, que cae en una tierra. Habló de 4 tipos de tierras. El problema no estaba en el sembrador, el problema no estaba en la semilla que lanzaba, el problema estaba en la tierra donde caía la semilla. Habían 4 tipos diferentes de tierra, pero una en particular representaba a aquellas personas que reciben la palabra de Dios, pero no la entienden. Entonces, la falta de conocimiento de la palabra de Dios, la carencia de la palabra de Dios en la vida de la persona, trae situaciones desventajosas que se pueden traducir en muchos fracasos, derrotas, tanto espiritual como en lo material. Entonces, estamos hablando precisamente del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el conocimiento? ¿Verdad? El conocimiento, lo voy a poner acá. ¿Por qué es importante
el conocimiento de la palabra, hermanos, de la palabra, en este caso, de Dios. Hay algo que yo estoy conectando, todavía no estoy hablando de eso, pero siempre en cada situación de la vida o cada situación de algún evento que se narra en la palabra de Dios, mire que todo está conectado con el jardín del Edén. Antes que el hombre cayera, cuando el hombre cayó y con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Todo en esta vida está conectado con esas tres cosas. No hay nada, no hay un vínculo directo con esas tres cosas. La Biblia habla del primer Adán, en el Nuevo Testamento habla del primer Adán y compara y hace la diferencia con el segundo Adán. Cualquier cosa que usted vea en esta vida y usted se pregunte por qué esto es así, por qué esto sucede de esta manera. Y si usted lee cualquier evento en la palabra de Dios y usted se pregunta, ¿y esto por qué es así? Siempre usted va a encontrar la respuesta allá en el jardín del Edén. Y yo estoy ahorita navegando en ese jardín del Edén y estoy aprendiendo mucho. Todavía no he traído algo para compartirlos, pero estoy encontrando muchas respuestas que hoy en día no las tenemos y nos preguntamos por qué razón. Está en el jardín del Edén la respuesta. Entonces, ahora queremos hablar por qué es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, muchos dirán, bueno, porque estoy en una iglesia, bueno, porque el pastor, pues, al fin y al cabo nos pregunta y quiere que nosotros aprendamos y que seamos religiosos. En realidad no es esa la respuesta. Hay un valor al adquirir el conocimiento de la palabra de Dios que pareciera que el cristiano o el pueblo de Dios no lo ha descubierto todavía. Vamos a ver un ejemplo por qué es importante tener el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. Leamos 2 Corintios. Leamos 2 Corintios capítulo 10, verso número 3 al 5. Ahí vamos a encontrar una de las razones del por qué, ¿verdad? Del por qué es muy importante tener o valorar, adquirir el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. El conocimiento es algo que debe de estar renovándose todo el tiempo. Hay cosas que cuando alguien está en un estudio superior, en la universidad, por ejemplo, es difícil a veces retener cosas que se vieron en los grados inferiores. Y eso amerita una renovación del conocimiento. ¿Para qué? Para poderse ir actualizándose. Por ejemplo, hoy en día el conocimiento en el ámbito humano es algo que está caminando, bueno, no caminando, yo diría que está corriendo a una velocidad demasiado exagerada. De manera que es casi, a veces a algunos se les hará difícil ponerse al día con todo el conocimiento que brota y surge y decir, estoy con la última información acerca de este tema que ha salido en el mundo. Pareciera que es un poco difícil, mas sin embargo el mundo está produciendo esa información de una manera muy, pero muy acelerada,
Y cuando nosotros dejamos de renovar ese conocimiento, entonces nosotros prácticamente nos atrasamos, nos quedamos en el olvido, y la información que nosotros tenemos en ese momento de algo pasado ya no nos sirve para el presente. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios utilizó, cuando Jesús entró a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, ¿cómo entró? Entró en un animalito, en un asno. Hoy, si quisiera entrar él a Jerusalén, ¿cómo haría? Con todas esas calles, con todas esas aceras, con esos semáforos, tendría que utilizar ¿qué cosa? Un vehículo, muy bien. Tendría que utilizar un vehículo. Ahora, en aquel tiempo, cuando le oraban al Señor y le decían: Señor, necesito un medio de transporte para ir de esta ciudad a esta ciudad, para hacer tu obra y predicar y enviar el mensaje que tú me has enviado. ¿Por qué medio de transporte se estaban orando a ellos? Estaban orando por un medio de transporte que básicamente era un animalito. Ahora, nosotros cuando oramos, no estamos orando: Señor, quiero un caballo blanco que me lleve y que no vaya a salir rebelde, que me tire por allá y caiga de cabeza en el árbol. Estamos orando por gasolina, estamos orando por un vehículo, estamos orando por una vez. Entonces, Dios no desciende y nos dice a nosotros: oye, deja de pedir por un vehículo, pide por pollos, pide por patos, pide por tortugas, pide por un asno. ¿Qué acaso yo no usaba un asno? Pues, ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que los tiempos, las edades, se van actualizando, van cambiando, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos, bueno, un carro es más moderno que un animalito. Entonces, el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento es igual. El conocimiento es igual. Dios, hermano, es un ser que tiene todo el conocimiento dentro de él. Pero él no lo entrega y le dice a uno, ¿verdad? Aquí está todo el conocimiento mío, y ahí nos vemos dentro de 20 siglos. Él entrega su conocimiento, el conocimiento de su palabra, ¿verdad? En el periodo exacto que nosotros estamos viviendo. Dios les habló a los profetas, hermano, en aquel tiempo donde ellos nomás lo que veían eran árboles, ríos, montañas, ¿verdad? Cultivos, etcétera. Hermano, hoy nosotros en día, ¿qué es lo que vemos? Bueno, lo que menos vemos es casi son árboles. Vemos más edificios, vemos más calles, ¿verdad? Aceras, vemos casas, vemos construcciones. Entonces hay una palabra, ¿verdad? Que debe de ser actualizada, y Dios actualiza su palabra, su conocimiento. No estoy diciendo que, ¿verdad?, elimina, sino al contrario, la actualiza conforme a nuestro tiempo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice aquí que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Pero, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de Dios, hermano, es algo que siempre se va actualizando. Entonces, el punto es, ¿verdad, hermano? El conocimiento de Dios para nosotros tiene un gran valor. No porque, como vuelvo y repito, somos religiosos, somos cristianos, estamos en un templo, o soy un miembro activo en la iglesia y necesito saber, porque si no, las personas se van a avergonzar de mí, que no sé dónde queda Génesis, no sé dónde queda Apocalipsis, y bla, 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 bla. No es eso. Eso en realidad no tiene tanto valor. Incluso, usted no puede tener Biblia. No puede andar cargando, no puede traer Biblia, ¿verdad?
el hecho de que no tenga Biblia, no cargue Biblia, no quiere decir, ¿verdad?, que usted es una persona impía. No necesariamente tiene que ser eso así. Ahora, pero desde el hecho que usted tiene un libro, es porque usted lo lee, ¿verdad? Usted podrá decir, bueno, no lo quiero tener, ¿verdad? No lo quiere tener, no lo tenga, nadie lo va a obligar, ¿verdad? Pero usted también puede decir, yo no lo quiero andar cargando, ¿y quién me obliga a que cargue un libro? Bueno, está bien, no lo cargue. Pero en el ámbito educativo, a los estudiantes los obligan, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que dice, yo no quiero cargar y no lo cargo. ¿Cuántos han sido así? Solo yo, pues. Yo decía, bueno, yo no quiero comprar el libro y no quiero cargar el libro y me voy a sentar a la clase y voy a pasar la materia sin libro y sin cuaderno. Gracias a Dios que siempre lo conseguí, pero hermano, también tenía que orar por eso. Pero generalmente, ¿verdad?, hay otros que no lo quieren comprar ni leer, ¿verdad?, ni quieren esforzarse. Entonces el profesor pone las reglas. Cuando uno, bueno, quizás usted no lo sabe, pero cuando uno va a estudiar, por ejemplo, en la universidad hoy en día, y usted se sienta y el profesor le dice, bueno, ustedes son los alumnos, muy bien. Entonces saca un folleto de casi 8 hojas y le dice a usted, y se lo entrega a cada uno. Allí le dice el profesor, están las reglas de esta materia. Si usted rompe esas reglas, este curso no lo pasa. No me importa quién sea usted. Y una de las reglas es que usted tiene que tener cuaderno, tiene que hacer anotaciones y tiene que comprar el libro de estudio. Ahora, con nosotros en la vida espiritual, ¿cómo somos? ¿Verdad? ¿Por qué si en lo material se esfuerza para algo material y perecedero? ¿Por qué nosotros esforzarnos y hacerlo también en lo espiritual, que es algo que va más allá de la muerte, ¿verdad? Va para la vida eterna? Es muy importante. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver una de las razones muy importantes por qué nosotros como pueblo, como cristianos, debemos darle prioridad al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Cuando lo tenga me puede decir amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Bien, este texto es algo muy especial, texto muy especial. ¿Cuál es la palabra con la cual Pablo dice aquí en este libro, en esta cita, contra qué cosa nosotros tenemos que luchar? No. Bueno, vamos a darlo así más o menos. Hay una palabra. Es fortalezas. Esto es fortalezas. Esto es, hermano, esto es contra lo que Pablo está diciendo, tenemos que luchar. Él dice claramente, nosotros tenemos armas carnales y tenemos armas espirituales. Pero hay, dice ahí, fortalezas
contra las cuales tenemos que luchar con las armas espirituales. Entonces, las armas espirituales las vamos a utilizar para luchar contra las fortalezas, porque esas armas espirituales son poderosas, son efectivas para poder luchar y destruirlas. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza mire que no me gusta, estoy viendo esta palabra, esta frase y no me gusta cómo la escribí. Me quedó así un poco de lado. Quiero que esté un poquito más recta. Creo que esto está mejor. Fortalezas. ¿Qué es una fortaleza aquí en nuestro medio físico, nuestro medio humano? ¿A qué se le llama fortaleza? ¿Alguien tiene alguna idea? Es como un cuartel, ¿verdad? Como un cuartel militar. Estamos hablando de un espacio de tierra que tiene un edificio. Bueno, en ese edificio, adentro del edificio hay personas que cumplen determinadas funciones y no solamente, ¿verdad?, son 4 paredes, sino que hay paredes, cuartos, oficinas dentro de ese cuartel donde, hermanos, todos ellos, ¿verdad?, trabajan en una armonía y adentro se elaboran planes, ¿verdad? Se elaboran planes para poder atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Una fortaleza puede ser un cuartel. En el tiempo antiguo, ¿a qué se le llamaba fortaleza también? Para que vayamos formando una idea. En el tiempo antiguo, por ejemplo, hay mucho, yo no lo pude traer, durante el tiempo de la conquista de los españoles a este continente, hubieron algunas edificaciones que se construyeron, ¿verdad?, especialmente como cuarteles para contraatacar al enemigo. Más o menos una fortaleza en el tiempo antiguo, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo lo hemos visto? Como un castillo, exacto. Nosotros podemos decir, ¿verdad?, que una fortaleza viene siendo como un castillo, ¿verdad? Viene siendo también como un cuartel, ¿verdad? Como un cuartel. ¿Qué otro? Bueno, un cuartel, obviamente, ¿verdad?, tiene armamento alrededor, etcétera, etcétera. Le voy a hacer una pregunta. Hoy en día, en nuestro tiempo, en este país, ¿verdad?, en esta nación, ¿a qué le podemos nosotros llamar fortaleza? Del ámbito del gobierno. Bueno, las torres, fíjese, las torres no, porque no están armadas, ¿verdad? Aunque habrá ahí sistema especial, todo eso, pero ¿a qué le podemos llamar fortaleza? El ejército. Ajá, ¿cómo digo? Ajá, ¿a qué otra parte? El Pentágono, muchas gracias. Pentágono, ¿verdad? Ese es una fortaleza en este país. Adentro, ¿verdad?, hay una estructura de personas, ¿verdad?, pensando, organizando, analizando, planificando, etcétera, etcétera. Eso es una barbaridad. ¿Qué otra fortaleza podemos mencionar aparte del Pentágono? La NASA, otra, excelente. ¿Qué otro más? El FBI. Caramba, esta persona nació aquí en los Estados Unidos. Eso ya está contestando. Yo creo que hoy le vamos a dar la green card. ¿Qué otra más? Sí, ¿qué otra más? ¿Qué otra más? Ah, sí. No, la EA, sí, esa, sí, la EA, exacto. La ONU lo vamos a dejar así, pero falta uno, el ICE también. ¿Qué otra más? Me falta uno que quiero que me diga. No, esa no.
Esas no. ¿Qué otra? La Casa Blanca, esa era la que hacía falta. Esas son, ¿verdad?, prácticamente fortalezas, lugares físicos donde está concentrada la fuerza, ¿verdad?, en este caso de una nación, para poder, ¿qué cosa? Para poder contraatacar. Ahí está la estructura. Por eso es que cuando han habido, por ejemplo, las caricaturas, las películas de ciencia ficción y aún en la vida real, ¿verdad?, ¿quieren atacar a esta nación? ¿En qué piensan? Piensan en las fortalezas que tiene. Y los ataques los dirigen no lo dirigen hacia un lago, hacia un puente, lo dirigen hacia la fortaleza. ¿Por qué? Porque si destruyen, ¿verdad?, ese cuartel, si destruyen ese castillo, hermano, entonces tienen el control de toda la nación. Diga, hermano. También hay noticieros que le llaman a la fortaleza, lo ponen como la inteligencia de este país, pero sí, ahora, la palabra fortaleza en realidad hoy en el presente no se ocupa, ¿verdad? Hoy ocupamos ni tampoco la palabra castillo, ocupamos cuartel en algunos casos, pero en la mayoría pues hay otro nombre, ¿verdad?, diferente, más moderno, más actualizado, etcétera, que se va utilizando, pero el concepto, ¿verdad?, en el tiempo antiguo viene de castillo y ahí se ocupaba la palabra fortaleza. Entonces, ahora, Pablo está diciendo en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, que aunque, lo vuelvo a leer nuevamente, aunque andamos en la carne, cuando dice andamos en la carne, no se está refiriendo en este caso a la carne del pecado. Es decir, aunque andamos, ¿verdad?, como pecadores, sino que aunque andamos en este mundo físico, es decir, caminamos, ¿verdad? En la versión original se la estoy leyendo de esta manera. Aunque nosotros caminamos, ¿verdad?, en el mundo físico sobre esta tierra, no peleamos físicamente contra las fortalezas, sino que nuestras armas, ¿verdad?, nuestros instrumentos, nuestra artillería es efectiva en Dios, ¿verdad?, contra la destrucción de estas fortalezas. Ahora, eso ya vimos, hermano, ¿verdad?, en el mundo físico, en nuestro mundo real, ¿qué es una fortaleza? Ahora, Pablo está hablando, hermanos, haciendo una comparación, que esas fortalezas que están establecidas aquí en la tierra también ocurren en el mundo espiritual. Ahora, esas fortalezas, ¿verdad?, no son fortalezas de Dios, son fortalezas del enemigo. Porque Pablo está diciendo, vamos a pelear contra esas fortalezas. Ahora, estas fortalezas, les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde están? No. ¿Dónde están esas fortalezas? No. Están, ¿cómo digo? Están en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar ¿qué cosas? Derribar argumentos, para derribar argumentos y habla allí, ¿verdad?, altivez. Ya vamos a hablar de esa altivez. Entonces, una fortaleza, ¿verdad?, ¿qué es? Las fortalezas son argumentos que, como dice aquí, se levantan contra qué cosa. El argumento, hermano, se levanta contra qué cosa. Se levanta contra, ¿verdad?,
contra el conocimiento de la palabra de Dios. Ya vamos a ver un ejemplo para que lo veamos un poquito mejor. Ahora, definamos entonces, ¿qué es un argumento? ¿Cuántos han leído alguna obra, algún cuento, algún libro de cuento o alguna poesía o algo que por lo menos tenga, por decir algo, unos 50 páginas, 100 páginas o más? ¿Cuál obra ha leído usted? La Mona Lisa. Ok. Ahora, ¿cómo cuántas páginas tenía el libro? ¿900? Así más o menos. Hablemos de 100 páginas, 100, 200 páginas. Ahora, si yo quiero saber acerca de esa obra y le digo, explíquemelo, no va a empezar usted, mire, la página número 1, página número 2, página número 3, ay, se me olvidó la número 5, espere, ay, la 7 no me acuerdo hoy, no. Yo solamente le voy a decir a usted, dígame el argumento de esa obra. Entonces, ¿el argumento qué es? El argumento es como un resumen de todo en general, ¿verdad? De todo en general. Entonces, ese argumento, ¿verdad? Puede ser 5 o 6, ¿verdad? Líneas, pero allí usted va a resumir. Ahora, el argumento es un conjunto, ¿verdad? Lo vamos a hacer así. El argumento es el conjunto, ¿verdad? El conjunto de ideas. El conjunto de ideas que en este caso, ¿verdad?, se utilizan para explicar cualquier cosa. Cuando digo conjunto me refiero a todas las ideas, ¿verdad?, indispensables y necesarias para poder explicar cierta cosa. Entonces, las fortalezas, ¿verdad?, se levantan, se construyen, ¿verdad?, ¿dónde? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahora, esas fortalezas, y las estoy pintando con color negro porque no son de Dios, son del enemigo. Esas, ¿verdad?, se levantan en la mente de cada uno de nosotros. En la mente de cada uno de nosotros. Y esa fortaleza, ¿verdad?, ¿qué tiene? Esa fortaleza tiene argumentos, ¿verdad?, argumentos, tiene ideas. Y le voy a decir esto. Esta palabra altivez, en su lenguaje original, ¿sabe qué significa? Significa esto. Significa imaginaciones. Imaginaciones, es decir, yo me imagino que las cosas a lo mejor son así. Entonces, esa suposición, ¿verdad? Y estas ideas, este argumento, construyen una fortaleza en nuestra mente. Ahora, ¿cuál es la característica principal? Que todo este argumento y toda esta imaginación, hermanos, va, fíjese, en contra de la palabra de Dios, o muchas veces se mezcla con la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de anular por completo el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, es bien interesante ver cómo esto se levanta, fíjense, cómo se construye en la imaginación. Y eso es algo espiritual.
Así como yo le decía, el corazón es algo espiritual. El corazón, cuando hablo del corazón, no me refiero al órgano físico, ¿verdad? Porque yo o alguien o un doctor puede abrir la piel y decir, ahí está el corazón. Ese es el órgano físico. Pero nosotros le llamamos a un lugar en nuestra vida donde guardamos lo valioso y donde está lo que a nosotros nos interesa. Esa parte donde está. Es algo espiritual. Yo no puedo decirle, le estoy viendo el corazón. No, eso no se puede ver con los ojos, pero existe. Ahora, yo no le puedo decir a usted, ¿verdad? En esta hora, yo estoy viendo en su mente que hay 5 fortalezas del enemigo. No se pueden ver. Los pensamientos no se pueden ver. Eso es un misterio. Por ejemplo, hermano, el cerebro, ¿verdad? Yo lo he dicho otras veces, el cerebro, hermano, de este científico, Albert Einstein, todavía lo tienen guardado porque están estudiando, ¿verdad?, el órgano del cerebro. ¿Cómo es que este hombre fue tan brillante? Y están tratando de descubrir cuál fue el secreto para que entonces, ¿verdad?, implementarlo en las nuevas generaciones y encontrar entonces ese conocimiento. Ahora, lastimosamente, ¿verdad?, es algo espiritual, porque usted puede tener el cerebro donde se forman las ideas, partirlo en dos y usted no va a ver nada. Va a ver nomás tejido, pero no va a encontrar las palabras, no va a encontrar libros, no lo va a encontrar ahí. Es un misterio. Dios no permitió que el hombre llegara a manejar y controlar esa parte de la vida. Dios, más sin embargo, lo dejó así. Ahora, las fortalezas se construyen, hermano, en nuestra mente. Algo que es bien interesante también ver lo siguiente. Cuando nosotros leíamos en Isaías, capítulo 5, verso número 13, ¿se recuerdan que decía, mi pueblo, porque no tuvo conocimiento, fue llevado cautivo? Ahora, ¿qué es ser llevado cautivo? ¿Qué implica ser llevado cautivo? Bueno, usted no tiene conocimiento de Dios, o el conocimiento de Dios en usted está deficiente, o el conocimiento de Dios está inestable en su vida, etcétera, etcétera. Bueno, quizás a usted físicamente no le afecte en eso. No se vea algo tan indispensable, digámoslo así, físicamente, pero espiritualmente sí hay una gran necesidad. Y también, por ende, puede ser que físicamente, terrenalmente, se vea la gran necesidad que usted necesita incrementar el conocimiento de la palabra. Ahora, ser llevado cautivo, ¿qué significa? ¿Qué implica? Hagámoslo en orden. En primer lugar, usted es atacado y es derrotado. Traduzcamos eso a la vida espiritual. Que el diablo viene, te ataca y en vez de salir victorioso en el ataque, cae derrotado. Después de eso, ¿qué sigue? No solamente te deja derrotado. Bueno, alguien que es cautivo, en primer lugar, tiene que empezar con una lucha. Se le venció, se le derrotó. Después que se le derrotó, ¿qué viene el que ganó la batalla? Bueno, lo agarra como prisionero, como pelón, dijo. Bueno, pelotón, ¿verdad? Lo agarra como prisionero y lo amarra y le sirve como esclavo. Ahora, el diablo hace exactamente lo mismo. Pelea contra nosotros. Una vez que nos derrota, ¿qué hace? No nos deja tirados ahí y nos dice, vaya, viste que soy bien fuerte y te derroté. Ya viste que tu Dios no hizo nada por ti. No hace eso. Después que nos ha derrotado, viene Él, ¿verdad? Y nos empieza entonces a poner ataduras. Ya hablamos de las ataduras, de las ligaduras. Nos empieza a amarrar y después, ¿verdad? Venite para acá. Acuérdense del yugo. Ahora eres mi prisionero y vente para acá. Y lo que yo te diga
eso vas a hacer. ¿Por qué? Porque ya tienes el yugo. Y donde yo te mueva, para ahí vas a agarrar. En otras palabras, dice aquí la Biblia, mi pueblo entonces tuvo una lucha con el adversario, hablando espiritualmente. El adversario lo derrotó, le ganó la batalla. Lo vendó, lo ató y le puso el yugo y se lo llevó cautivo y lo llevó como esclavo. Entonces, dice aquí el Señor, ¿verdad? Mi pueblo fue derrotado por una razón. ¿Cuál fue? Porque le hizo falta conocimiento de la palabra. Ahora, cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, entonces, ¿qué hay? Es porque entonces se han levantado fortalezas en la parte mental del pueblo o del cristiano, y esas fortalezas están ahí, ¿verdad? Con argumentos, con ideas que han surgido muchas veces de las imaginaciones y que están ahí trabajando de manera que el conocimiento de la palabra de Dios no pueda establecerse, óigame bien esta palabra, en su plenitud en la vida del cristiano. Usted puede estar aquí en la iglesia y es hermano, participa, tiene privilegio, tiene tantos años de estar aquí, pero le voy a decir algo. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que se han empezado a construir fortalezas en nuestra mente. Ahora, esas fortalezas trabajan de una manera independiente para anular, cancelar el conocimiento pleno de la palabra de Dios en nosotros. Mencionemos algunos ejemplos. Bueno, un argumento es un conjunto de ideas o de imaginaciones que construyen una fortaleza en la mente de nosotros. Ahora, cuando esas fortalezas, fíjese, se construyen en la mente de nosotros, ahora, el diablo, hermano, óigame, el diablo está constantemente construyendo fortalezas en la mente de nosotros. Ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo. Usted no se asuste, no es su trabajo. Ya le voy a decir cuál es su trabajo. Él está constantemente levantando ideas, imaginaciones que forman fortalezas en nuestra mente, pero cuando esa fortaleza se levanta en nuestra mente, aquí viene la parte de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que aprobar esa fortaleza. Nosotros somos los que tenemos que practicar estas ideas de esta fortaleza una vez que lo hemos aprobado. Y nosotros somos los que empezamos a enseñar este tipo de ideas que se originan en la fortaleza que se ha levantado en nuestra mente. Por eso que usted va a ver que en la iglesia hay muchas personas que aunque la palabra de Dios se está exponiendo, no muchos dicen amén. ¿Por qué razón? Porque en ese momento está trabajando el razonamiento, está trabajando la mente de las personas. Y en ese momento empiezan, ¿verdad?, a comparar la exposición de la palabra de Dios con la fortaleza que ellos ya tienen. ¿Ve? Aprobada, ya la han practicado y ya son maestros porque la enseñan. Entonces el amén no sale espontáneo. ¿Por qué razón? Porque en ese momento ellos están en un conflicto. La fortaleza ya está establecida en ellos y está en un conflicto con la exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios está queriendo, ¿verdad?, destruir, derribar la fortaleza, pero la fortaleza
como es un castillo, ya establecido con fuerza, que ya tiene equipo, que ya tiene todo adentro, entonces sirve como resistencia a la palabra de Dios que se está exponiendo. Ahora, el diablo siempre levanta fortalezas en la mente. Es decir, el diablo siempre levanta maneras propias de pensar cómo nosotros vemos las cosas, pensamos, nos imaginamos las cosas. Y eso que nosotros, ¿verdad?, se levanta en nuestra mente, nosotros somos los que en primer lugar tenemos que probar que esa fortaleza ahí se queda. Una vez que nosotros la hemos aprobado, nosotros entonces venimos y la practicamos. Usted no puede hacer algo sin antes haberlo aprobado usted mismo. No puede. Usted no puede decir algo con su boca que no haya salido de su corazón. Si usted dice algo que no salió de su corazón, a eso se le llama hipócrita. Porque no salió de algo real, es algo ficticio, es algo que no existe. Usted no puede hacer algo sin antes usted haberlo aprobado que sí es necesario hacerlo. No puede. Primero tiene que aprobarlo, tiene que practicarlo, y cuando usted lo ha practicado, usted comienza entonces a enseñarlo a los demás que lo hagan. La fortaleza tiene esos tres aspectos. Ahora, para construir un edificio en lo humano, en lo secular, se necesitan tres cosas. Número uno, en primer lugar, hay que escarbar. Y la excavación es hacia abajo. ¿Para qué? Para poner los cimientos del edificio. Una vez que usted ha hecho las bases del edificio, número 3, levanta el edificio del fundamento. Usted no puede poner aquí, voy a construir y encima de la tierra levantar las paredes. Esa edificación no le va a durar mucho tiempo. Usted tiene que profundizar, y en la medida, fíjese, que usted profundiza en la tierra, en esa medida usted está diciendo: mi edificación va a ser demasiado alta. Si usted profundiza poco, así va a ser la altura de su edificio. Si usted profundiza bastante, así entonces va a ser proporcionalmente lo que usted va a levantar hacia arriba. Ahora, las fortalezas, como castillos, como cuarteles, tienen esa característica de que se tienen que construir, y para construirlo entonces tiene que hacer profundidad en la mente de nosotros para poner un buen cimiento y luego levantar la edificación para que no cualquier cosa la derribe. Por eso es que cuando se expone muchas veces la palabra de Dios, siempre después de la palabra de Dios, ¿qué viene? No viene el amén. Aunque estemos en un templo, seamos honestos, no viene el amén. Lo que más viene son argumentos, ideas. Y empezamos a decir: al pastor le contaron, el pastor se dio cuenta, ese mensaje no era de Dios, y yo no estoy de acuerdo con esto. A mí esto que él dijo, no, a él lo tienen comprado. No, yo no creo que esto sea así. No, yo con ese mensaje, no, a mí no me convence. ¿Qué son esos? Son fortalezas que ya están establecidas en la mente, y podemos ser cristianos, podemos ser personas, hermanos, en los cuales el Espíritu de Dios venga, nos haga hablar en lengua. Podemos ser personas que pongamos
pongamos las manos sobre los enfermos, podemos ser personas que le hablemos a los demonios y los expulsemos, podemos ser personas, hermanos, que levantemos muertos, podemos ser personas que tengamos visión, etcétera, personas que cantemos muy bonito, que tengamos privilegio, que prediquemos, hermanos, pero hay algo que está trabajando en nosotros y que impide, hermano, que la palabra de Dios en su plenitud entre y sea efectiva en nuestra vida. La construcción de las fortalezas que se han levantado en la persona. Ahora, en la medida que nosotros dejemos que la fortaleza permanezca en nuestra vida, en esa medida, esa fortaleza nos mantendrá a nosotros siempre cautivos y no nos va a dejar vivir en plenitud lo que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, pongamos, hermano, un ejemplo. La cita que leíamos de 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, dice que para luchar contra esta fortaleza, bueno, no podemos luchar de una manera física, ¿verdad? Así. Porque en primer lugar, yo no sé dónde está la fortaleza en su mente. Pongamos un ejemplo. Entonces, si yo quiero, ¿verdad?, luchar contra su fortaleza, aquí la Biblia habla de, hermanos, de que las fortalezas tienen que ser, lo voy a poner con rojo, las fortalezas, hermano, tienen que ser, para luchar contra las fortalezas, tienen que ser, ¿verdad? Bueno, como hablamos que era un castillo, la Biblia dice que debemos de derribarlas, derribar ese castillo. Eso es lo que dice aquí, derribando, ¿verdad?, las fortalezas. Bueno, ¿qué son las fortalezas? Son argumentos. ¿Y qué son argumentos? Es un conjunto de ideas o imaginaciones. Entonces nosotros, en otras palabras, tenemos que derribar, cancelar esas ideas que usted tiene que no son, ¿verdad?, en base a la palabra de Dios y que lo están haciendo a usted pensar diferente y que eso no viene de Dios. Usted está viendo al hombre, pero no es el hombre, es algo que el enemigo construyó, levantó en usted. Y usted permitió, ¿verdad?, que esa fortaleza se levantara en su mente. ¿Por qué? Y usted me dirá, hermano, pero yo soy de Dios, yo no lo he hecho. Sí, usted lo aprobó. Y como usted lo aprobó, ¿verdad?, que estuviera la fortaleza, usted también, ¿verdad?, no solamente lo aprobó, usted lo practica. Y no solamente lo practica, vamos, lo enseña, lo habla, lo expone, lo publica a los otros también que lo hagan. Entonces, esa fortaleza que se levanta, dice la Biblia que debemos entonces nosotros derribar. Ahora, ¿cómo lo vamos a derribar? Por decir algo, si usted tiene una fortaleza ahí en su mente y yo la quiero derribar, bueno, yo no puedo agarrar una piedra y decir, hoy sí me lo voy a dar, y se la doy y ¡pum!, y se la cae usted de cabeza y me la derribé la fortaleza. No es el armamento físico terrenal, tiene que ser el armamento espiritual. Ahora, esa fortaleza que está ahí y que se ha levantado necesita ser derribada. Ahora, pongamos un ejemplo. Son muchos. Podemos poner ejemplos dentro de la iglesia, como también podemos poner ejemplos afuera, en la vida secular, afuera de la iglesia. Y es lo mismo. Pero vamos a poner un ejemplo dentro de la iglesia para luego ver cómo vamos a derribar esa fortaleza. Pongamos un ejemplo. Yo espero, hermano, que con este ejemplo usted me siga amando. Gracias. Puede ser que me meta otra vez en problemas, pero
Dios quiera que no. Vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo es algo que yo lo he visto por años, por décadas, en todas las iglesias donde he estado en mi vida. Y para este ejemplo voy a ocupar a las mujeres. No se aflijan, ¿verdad? Voy a ocupar a las mujeres. Puedo ocupar a cualquier cosa, pero es algo bien común que ocurre. Y usted me va a decir después que está bien. Nos vamos a ir a la parte sexual. Cuando la mujer, ¿verdad?, es soltera, cuando no tiene novio y cuando no tiene, vamos a poner así, ¿verdad?, marido o, ¿verdad?, o que está, ¿verdad?, casada. Cuando la mujer está en esa etapa, entonces ella anda buscando su príncipe azul, ¿verdad? Estamos hablando de una mujer dentro de la iglesia, una mujer joven dentro de la iglesia. Anda buscando su príncipe azul. Pero de repente el tiempo pasa y el galán de la película no aparece en la iglesia. Entonces comienzan, fíjese, a venir imaginaciones en la mente de ella. De las imaginaciones pasa a ideas. Y de ideas pasan a argumentos. Y de argumentos pasan a fortalezas. Le voy a decir cómo. Yo lo he escuchado de la boca de ellas. Muchas veces. Comienzan a decir, en esta iglesia, aquí los hombres no se fijan en uno. Aquí uno les da la oportunidad a ellos y ellos son tan lentos que no quieren aprovechar. ¿Se está fijando? Luego vienen ellas y empiezan a decir, estos hombres de la iglesia son bien pacíficos. No se les mira nada de interés por las mujeres. Luego, mire cómo va creciendo. De la imaginación va pasando la idea, va creciendo. Luego empiezan a pensar, yo creo que quizás voy a ir a otro lugar a buscar mi príncipe azul. Porque aquí en la iglesia los que están no me atraen. Yo no los veo, no se visten bien. No se peinan bien. Se miran así todos aburridos, con cara de Biblia, que solo en el culto quieren pasar ayunando y orando. Yo quiero un hombre, oiga, que me haga sentir que soy una mujer. Yo lo he escuchado. Me lo han dicho a mí. ¿Usted cree que yo debo, me dicen ellas, ir afuera porque aquí adentro no se mira nada? Aquí no hay nada bueno.
Aquí no me gusta ninguno. Ya probé con este. Y no les gusto. Entonces, mejor me voy a ir a buscar afuera. Y cuando dicen, me voy a ir a buscar afuera, ¿qué están diciendo? Me voy a ir a buscar a uno que no sea cristiano. Porque allá afuera, nomás me miren, me van a decir, la muñequita, ¿y por qué caminas sola por la noche? ¿Ah? Aquí adentro de la iglesia no me dicen nada. Aquí que me dicen que me abotona el cuello hasta la garganta, que las faldas lleguen hasta los tobillos. Pero allá afuera yo me puedo vestir con ropa pegada y nadie me dice nada. Allá afuera yo puedo encontrar hombres que se visten bien, que cuando se peinan se lo hacen así el pelo, para como que pasó una ola y se lo dejó así. Allá afuera ellos se echan perfume. De aquí adentro no se echan nada. Los de afuera yo los veo que ellos están interesados en ganar dinero, en tener otra posición, en mejorar en la vida, tener trabajo. Allá los veo que ellos andan con un teléfono más moderno. Pero aquí los hermanos todavía están con el de la antena. Y es que hay que andar buscando la señal. A ver dónde cae señal aquí. Ahora, ¿qué se está levantando en la mente de ella? Ideas. Ahora, la palabra de Dios tiene una respuesta para esta muchacha. Parece que no todas las muchachas de aquí están o estarán con fortalezas. Pero la palabra de Dios tiene una respuesta para ella. Y no voy a entrar en eso porque no me quiero tomar más tiempo. Pero ella está en ese mundo y ya se levantó una fortaleza en ella. La iglesia no sirve. Los hermanos, peor. Y la respuesta, ¿dónde está? Irme a la calle. Y estando en la calle, ¿qué voy a hacer? Allá voy a probar. Aquí no puedo probar porque si me atrevo a probar con el pastor me pone en disciplina. Pero allá afuera sí puedo probar con quien yo quiera. Y nadie me va a poner en disciplina, nadie me va a señalar. Es más, allá afuera me van a probar lo que yo aquí en mi fortaleza estoy ya empezando a probar. No lo he hecho. Ahora nosotros cuando aconsejamos a estas muchachas, ¿qué le decimos? Hermana, no, anímese, ore, ayune, y a ver, mire, Dios le va a poner uno de ojos verdes, azules y amarillos, de 3 colores le va a comer semáforo. ¿Y qué dicen ellas? Ay, mira que ya no aguanto, ya tengo tantos años de estar así. Ahora, ese no es el consejo para ellas. El consejo es, hermanita, usted no se ha dado cuenta, hay una fortaleza que se ha levantado en su imaginación, en su mente, y que necesitamos derribarla con la palabra, con los principios de la palabra de Dios. Porque de otra manera eso va a seguir creciendo, y finalmente, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Se va a poner todo lo que la palabra de Dios enseña para una muchacha que anda buscando un príncipe azul. Y entonces, hermanos, lo que va a suceder es que el enemigo, ¿verdad? Por falta de conocimiento en ella, porque la fortaleza bloquea, obstaculiza el efecto del conocimiento pleno de la palabra de Dios en la mente de la persona. Entonces la persona va a quedar bloqueada a la palabra. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo va a empezar a levantar los argumentos. Allá afuera va a tener que probar. ¿Y probar qué significa? Acostarse con ella. Ella va a tener que aprobarlo. ¿Por qué? Porque si ella no se acuesta con el muchacho le va a decir: yo contigo no me quedo. Primero comencemos a ver, ¿verdad?
acostémonos, disfrutemos del sexo y vamos a ver si funciona. Mira, si el sexo funciona, hermano. ¿Verdad que sí? El sexo es rico. No se asuste, es verdad, es rico. Es una necesidad fisiológica natural del hombre y de la mujer. Y por eso, y eso no es nada extraño, ¿verdad? Dios lo aprobó. Y lo aprobó para el matrimonio. Entonces, si eso es así, ¿verdad? Y eso dice la palabra, afuera no es así. Afuera hay otra fortaleza que se está, ¿ve? Que se está levantando contra el conocimiento de la palabra de Dios. Y que usted, sin darse cuenta, gracias hermano por lo que dijo, se desliza y cae en pecado. ¿A quién le va a echar la culpa a usted? ¿Al galán que le salió allá con perfume, con carro, con bien guapo, bien vestido? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A los hermanos que están aquí, que son aburridos, que no se bañan, que no se peinan, que no se visten bien, que no se actualizan con la tecnología, con lo que el mundo va teniendo, etcétera, etcétera, que no quieren mejorar de trabajo, que no quieren cambiar de posición? ¿A quién le va a echar la culpa a usted? Mire, si usted fue el que aprobó que la fortaleza se construyera en su mente. ¿Y todo por qué? Porque no se dio cuenta que en la palabra de Dios había ya algo que tenía la respuesta propicia para usted. Ahora, nosotros desconocemos que la palabra de Dios tiene una respuesta para mí. Como no la sé y como no sé que la Biblia habla de eso, entonces yo tengo que utilizar ¿qué? Mi imaginación. Tengo que utilizar alguna idea vaga que ande por aquí para que entonces de ahí armar el argumento, y entonces se levanta la fortaleza y ahí ando flotando en eso. Y cuando de repente, ¿verdad?, alguien habla de lo que yo ya construí en mi mente y escucha un mensaje de lo que, hermano, ya la palabra de Dios está diciendo acerca de lo que usted ya construyó en su mente, entonces ahí viene la lucha, el conflicto. Dice, bueno, es que el hombre está diciendo, predicando que hay que primero casarse para luego tener relación con una mujer. Bueno, ¿y quién dice que eso tiene que ser así? Yo tengo relaciones con las mujeres que quiero y no me he casado. Ahí está la fortaleza. Ahí está la oposición. Y el hombre dice, a mí ese predicar no me gusta. Eso que está hablando no me gusta. No, así no lo quiero. Vámonos de aquí, le dice la mujer. Vamos. Y no volvamos nunca más a esta iglesia. Y de repente le dicen al pastor, mire, se molestó por lo que usted dijo. ¿Y yo qué hice? Si yo lo que hice fue predicar la palabra, es lo que dice la Biblia. Sí, pero se ofendió. ¿Y por qué se ofendió? Pero yo no lo estaba ofendiendo, estaba predicando. Ese era mi tema, esa era la idea que yo tenía que traer para este día. Yo no sabía que iba a venir esa persona, yo no sé cómo anda esa persona. Pero lo que pasa es que la persona anda fortalezas en su mente y no toleró su mensaje. Ahora, fíjese, esta persona, después que se va, ¿cómo termina? Bueno, yo he conocido, como le digo, tantas personas, tantas mujeres que son solteras, que no tienen novio, que no tienen marido ni están casadas. Perder lo que Dios les dio a ellas. A muchas les dio profecía, a muchas les dio dones de sanidad, a muchas les dio talentos dentro de la iglesia, a muchas les dio habilidades en la música, a muchas las bautizó con su espíritu, y todo eso se perdió. ¿Por causa de qué? De las fortalezas que se levantaron en la mente de ella. Ahora, podemos mencionar, hermanos, tantos ejemplos. Yo le puedo mencionar personas, hermanas tan lindas en el Señor dentro de la iglesia, cómo terminaron sus vidas destruidas, embarazadas, burladas,
con la vergüenza y por todo lo que les pasó, irse de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque se levantaron fortalezas en la mente de ella y no pudieron derribarlas. Ahora, le voy a poner otro ejemplo así rapidito y más pequeño. El diezmo. Me quedan 5 minutos para hablar acerca de esto. El diezmo es otro ejemplo tan claro como esto. Vamos a decir lo siguiente. Usted gana $100. De esos $100 hay $10 que usted tiene que entregar como diezmo a la iglesia, al Señor. Ahora, pero en la parte humana, usted tiene $100. De esos $100 usted saca $10. ¿Cuánto le queda? ¿Le quedan 110? Le quedan 90. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene menos. El hermano dijo, menos. Queda menos. Ahora, como le quedó menos, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Si es hombre, va a tener problemas con la mujer. Vamos, dígame amén, pues. A menos que sea diferente, pero es lo normal. Usted va a tener problemas para pagar la luz, problemas para comprar la comida, problemas para cualquier otro recibo, gasolina, etc. ¿Por qué? Porque le quedó menos. Eso es en lo humano. Ahora, Dios sabe, hermano, que al sacar $10 nos queda menos de lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Es decir, nos esforzamos y nosotros decimos, hoy voy a juntar esta semana tanto dinero para que entonces suplir estas necesidades, pero ay, el diezmo, me queda menos. Dios lo sabe. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Entonces la palabra de Dios, viene el Señor y pone entonces una promesa. Fíjese, para lo terrenal viene el Señor y pone una promesa espiritual. Ahora, si fuera terrenal sería que si usted da $10, entonces usted tiene que ir al banco y decirle al banco, mire, disculpe, yo acabo de dar $10 de diezmo en la iglesia. Entonces viene el banco y le dice, sí, como no, aquí está el reembolso, aquí tiene $10, muchas gracias, qué bueno. Esa sería la remuneración material, terrenal. Pero Dios no hace eso. Dios pone una remuneración, una promesa, ¿verdad? ¿Cómo? Espiritual. Si usted no conoce esa promesa espiritual, ¿qué va a ocurrir? Entonces lo que va a suceder es que usted va a estar con su diezmo, ¿verdad? Naufragando. Lo entrego, no lo entrego, lo entrego, no lo entrego. Y entonces en ese naufragio que tiene con la palabra y la práctica del diezmo, comienza a levantarse en su mente, ¿verdad? Imaginaciones. Y si lo doy, ¿para qué lo van a ocupar? Y si lo doy, ¿dónde lo voy a poder ver? Y si lo doy, ¿podré algún día recuperarlo? Y si lo doy, ¿tendré yo algún derecho entonces en la iglesia donde lo estoy entregando? Y entonces de las imaginaciones vienen ideas. ¿Y dónde estará? ¿Y por dónde irá? ¿Y en qué lo harán? Y esto y lo otro. Entonces finalmente se levanta una fortaleza y usted dice, no, más lo vuelvo a entregar. Ahora, la promesa que había para el diezmo era espiritual. Y las cosas espirituales se trabajan a través de la fe. Si usted no trabaja con la herramienta de la fe, las promesas de Dios, no va a poder usted entonces luchar para que se levanten fortalezas en su mente
y usted finalmente diga: yo no puedo dar diezmo. Número 1, no me alcanza. Número 2, yo no sé ni dónde están. Y ahí se levantó la fortaleza. Entonces mucha gente no lo practica. ¿Por qué razón? Porque no tienen fe. Bueno, en primer lugar, no conocen la palabra de Dios. Segundo, no tienen fe para aplicarlo. Y tercero, no saben que al no dar esos 2 pasos en su mente, se van a comenzar a levantar fortalezas. Y ellos mismos van a decir: yo estuve diezmando y no me sirvió para nada. Y mire, hoy ni diezmo. Y mire, ¿qué me pasa? No me pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar en una iglesia, te pueden dar una Biblia, te puede tener un privilegio, te puede llorar, hablar en lengua. Aquí ha pasado y ustedes lo han visto. Y nunca diezmar. ¿Por qué? Porque para entrar en una promesa de Dios hay que tener fe que la palabra va a actuar. Entonces, si me quedan $90, eso quiere decir entonces que la promesa de Dios entrará en algún momento. En algún momento entrará, y al entrar la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Va a suplir lo que yo necesitaba traer a mi hogar con esos $10, y aún la palabra de Dios dice que me dará aún más. Ahora, esa es la promesa. Ahora, esa promesa, Dios nos prueba con las promesas de Él. Porque usted, cuando ya se acabó los 90, dice: Señor, ya se me acabaron los 90, mañana te toca darme los $10 que te di de diezmo. Y entonces viene el Señor y le dice: o sea que tú me das las órdenes a mí. Pues no te lo doy. Vamos a ver qué tú haces ahora. Entonces en la casa se miran los dos la cara y dicen: no, como que el diezmo no es para nosotros. Sí, verdad, le dice el otro. Sí, porque no se puede. Y se empiezan a levantar fortalezas. Yo le voy a decir algo a usted este día. Cuando usted quiere entrar en una promesa de Dios, y no tenga, pero usted tiene fe, en ese momento agarre un sobre, y así, con el sobre vacío, manténgalo siempre en su mano, orando. Y cada vez que se recojan los diezmos, las ofrendas en el templo, y usted no tenga para dar, quédese con el sobre en la mano. Y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Provéeme para entregar mi diezmo. Y va a ver cómo Dios va a empezar a moverse en esa dirección. Pero Dios siempre quiere que uno ponga del primer paso, para ver que uno está decidido, convencido. Porque fe es estar persuadido. Fe significa persuasión. Cuando usted está persuadido de algo, no lo pueden mover para ningún lado. Cuando usted está persuadido de la provisión de Dios, que si va a usar cuervos, pájaros, buitres, hormigas, culebras, serpientes, no importa, pero usted está persuadido de que la provisión llegará, nadie lo mueve. Ahí es donde Dios actúa. Pero cuando nosotros estamos en el vaivén de las olas, Dios no va a hacer nada.
Porque Él quiere ver persuasión para entrar en acción. Entonces, Dios se mueve en esa dirección. Ahora, el caso de esta muchacha, Dios se puede mover en esa misma dirección. Pero como no tenemos la plenitud de la palabra de Dios, es un buen momento y un buen terreno para que se levante una fortaleza en la mente de ella. Cuando le voy a dar un consejo y finalizo con esto. Creí que no iba a terminar, pero de verdad que terminé. Cuando usted esté imaginándose cosas, cada uno de nosotros entramos en un mundo donde es nuevo y decimos, ¿será que Dios? ¿Será que? Y entramos en las imaginaciones. No sabemos con claridad cómo las cosas se van a mover y qué es lo que y cuál va a ser nuestra participación en eso. Cuando no sepamos en eso, hermano, váyase directo a la palabra de Dios. Ahora, si usted la tiene y no sabe cómo encontrar la respuesta, busque una buena persona. Hermano, fíjese que ando buscando información acerca del adulterio. Me he sentido así y quiero saber información. Algo se ha levantado en mi mente y siento que algo me han puesto aquí en el yugo, en el cuello, y siento una presión, siento algo que como que me quieren manipular y yo amo a la iglesia, amo al Señor, no sé, me siento como que estoy entrando en un proceso de turbación en la mente y necesito, no sé qué oración, no sé si alguien puede orar por mí. Necesito algo, deme algo que sea efectivo y que me aclare y que me quite la venda de los ojos, que alumbre lo oscuro que yo estoy viendo para poder saber qué voy a hacer. No, me siento mal. Pregunte, si usted no lo hace, esa fortaleza se va a construir en su mente. Y una vez que se haya construido en su mente, lo va a derribar. Nosotros podemos, dice Pablo, las fortalezas sí es que son bien efectivas cuando se derriban. ¿Cómo? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Dentro de nuestras fortalezas terrenales, de los lugares que mencionamos, Castillo, Cuartel, el Pentágono, Casablanca, cualquier fortaleza terrenal, adentro hay personas. ¿Sí? La fortaleza no solamente son paredes huecas y que usted entre a la fortaleza, solo es eco, aquí no hay nadie. Eso no hace nada. Dentro de la fortaleza hay personas. Hay vida, hay seres en lo terrenal. Ahora, en lo espiritual, le pregunto, ¿quiénes están trabajando dentro de las fortalezas que se levantan en nuestra mente? ¿Quiénes son? Gracias. Son las huestes de maldad. Los mismos diablos, demonios, están adentro, atrincherados, luchando contra los pensamientos de la palabra de Dios, las imaginaciones, armando ideas. Y entonces dice la Biblia, ¿verdad? Leo la cita una vez más. 2 Corintios capítulo 10, verso 3, 5 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos
Y toda altivez, ya vimos que altivez es imaginación que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ok, la fortaleza tiene un objetivo en nuestra mente. ¿Cuál es? De que nosotros desobedezcamos lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Porque en la desobediencia viene el pecado. Ahora, nosotros derribamos esa estructura, esa fortaleza, esos pensamientos, esos argumentos, como tenemos que utilizar la palabra de Dios. Con esta palabra de Dios derribamos la fortaleza y hacemos que, mire, finalizo, que el conjunto de ideas que se habían levantado y que las imaginaciones que se habían levantado sean amarradas, atadas todas, y las llevamos como: ahora yo no soy el cautivo. Ahora las imaginaciones y los argumentos de esa fortaleza, ahora yo los llevo cautivos. ¿Y a dónde los voy a llevar? ¿Voy a andar paseando con ellos? No, los voy a someter a la palabra para que se sujeten y le obedezcan a lo que Dios ya estableció. Y ahí tienen que estar. Y ahí tienen que estar. Y ahí tiene que estar usted luchando contra esa fortaleza todo el tiempo. Señor, tu palabra dice: tráeme los 10 por el alfolí y yo abrí la ventana. A los reclamos. Aquí está esa fortaleza, esos pensamientos, esa imaginación. Aquí los sujeto en el nombre de Jesús. Y creo esa promesa, la confieso, la declaro. Y entonces usted derriba la fortaleza. Cualquier fortaleza en el matrimonio. Podemos hablar de fortalezas que se levantan en nuestros hijos. Fortalezas que se levantan en nuestros trabajos. Fortalezas, hermano, que se levantan en nuestra mente como producto del matrimonio, de los hijos, del trabajo, hermano, de nuestra vida pasada, de nuestros padres, hermano, de nuestra familia, del pueblo donde nosotros vivimos, de la cultura de donde nosotros venimos. Hermano, se levantan fortalezas increíbles en nuestra mente. No una, muchas. Todas ellas, le digo, necesitan ser derribadas con la palabra de Dios. ¿Qué cosas usted, hermano, ha mezclado con las escrituras y que Dios no lo aprueba? Pero que usted dice sí y sí y sí. Le doy un tercer ejemplo. ¿Cuántas personas han venido y han presentado a sus hijos aquí en el altar? Y los traen con cadenitas y pulseras como amuleto. Dígame, ¿dónde ha visto usted un americano con esas cosas? Esa es nuestra cultura. Esos son nuestros antepasados, esas son nuestras raíces. Ellos no andan en eso. Dígame, ¿dónde ha visto usted en la ley de Moisés que hay que ponerle un ojo de venado al niño? Donde hay que vestirlo de rojo, azul, como que es la bandera del partido político. Dígame, ¿dónde usted ha visto esas cosas? No está en la palabra de Dios. Entonces, ¿eso qué hace? La cultura levanta una estructura, una fortaleza en nuestra mente. Y venimos y la unimos con la palabra de Dios. No se puede, discúlpeme, no se puede hacer eso. Y si usted me insiste, pues yo no le presento a su hijo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo tolera y yo no tengo esa fortaleza en mi mente. Y no me importa quién sea usted, no lo hago. Y si se quiere enojar, enójese. Me quiere insultar, insúlteme y haga lo que quiera, pero mi palabra es no. Porque las fortalezas en mi mente las he derribado y no las voy a aprobar en otro, no las voy a practicar en otro, ni tampoco las voy a enseñar en otro. Estoy al contrario, destruyéndolas, derribándolas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios.
Usted me dice, yo no lo creo. Bueno, la Biblia dice que para agradar a Dios hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, si tú no estás persuadido en ti mismo que la palabra de Dios te guardará a tus hijos sin necesidad de ningún amuleto, entonces créelo, apruébalo, practícalo y enséñalo. No tienes fe, no estás persuadido, entonces tienes una fortaleza que necesita ser derribada en tu mente. Vamos a finalizar, vamos a orar. Terminé el mensaje. Si usted quiere, podemos en otra ocasión poner más ejemplos y ver qué es lo que la palabra de Dios dice en cada uno de ellos y darnos cuenta. Por mí no hay ningún problema, y darnos cuenta de cómo el enemigo ha levantado fortalezas en la mente de nosotros. Muchos construyeron fortalezas en sus mentes estando dentro de la iglesia. Y otros trajeron fortalezas de afuera y estando dentro de la iglesia están tan afianzados. Son fortalezas con bloques de concreto, de piedra, tan fuertes que uno predica y palabra y palabra y palabra y palabra y esto y lo otro, y Dios hablando con sueño, con profecía, y Dios aquí mostrando con visiones y esto y lo otro, y se van para otra iglesia y vuelve Dios a hacer lo mismo y no derriba nunca a esa persona. ¿Por qué? Esa fortaleza está bien fundamentada y no puede ser derribada hasta que la persona entre en fe para agradar a Dios y trabajarla. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en este día por tu misericordia, por tu fidelidad. Dios, te rogamos que estos breves ejemplos, sencillos y cortos ejemplos, Señor, puedan servir de utilidad para nuestras vidas. Ayúdanos, consuélanos, edifícanos, Señor amado. Padre Santo, permite que sea tu Espíritu Santo, Señor, en ayudarnos a identificar esas fortalezas que se han levantado en cada área de nuestra vida, que conforman pensamientos e ideas que no están, Señor amado, conforme a tu palabra, que no provienen de ti, y que el enemigo ha permitido, Señor, que la vida, las cosas que han acontecido a nuestro alrededor y en nuestro pasado, las han ido edificando. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, a poder, Señor amado, buscar tu ayuda, como también, Señor, de aquellos los cuales, Señor, vamos a recibir un buen consejo de tu palabra. Dios, ábrenos la brecha, el camino para salir de la cautividad, y más bien seamos nosotros los que llevemos cautivo, atados, Señor, esos pensamientos y esos argumentos que no tienen origen en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, libéranos de esa cautividad y derriba, Señor amado, toda fortaleza que se levante en mi vida, en mi mente, en mis pensamientos, en mis imaginaciones y en mis ideas, Señor amado, para poder agradarte a ti. Ayúdame, Señor amado, en la fe. Ayúdame, Señor, a estar persuadido en tus promesas, porque esa persuasión, Señor amado, que yo reciba de ti en tus promesas será mi herramienta eficaz para derribar toda fortaleza que se levante, Señor amado, en contra de tu palabra en mi vida. En el nombre poderoso
de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra. Te entregamos nuestra mente. Te entregamos, Señor, nuestra imaginación. Te entregamos nuestros pensamientos. Te entregamos, Señor amado, nuestras ideas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, este campo tan amplio, tan misterioso de la mente humana, Señor, te lo entregamos, lo ponemos a tus pies, Señor amado, en señal de rendición, en señal de obediencia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.